coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Romero. El señor presidente de la República y se declara la falta. Sonrisa hubo en el desfile de mi posesión de Rafael Caldera. Expropiese. De acuerdo. De aquel edificio allá en la esquina. Muchas gracias. Está usted despedido, caballero. ¿Cómo lo tienen? Mira cómo le dan golpes, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela. Hoy la población se ve forzada al canje para conseguir productos en medio de una creciente escasez que alcanza el 80% según los colas y bajo un sol de justicia. Venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados del país. No es justo porque mira como todas estas personas mayores y miren, mujeres embarazadas. Este pueblo no lo para nadie. El 28 ganando y cobrando. Algo que para muchos opositores es... Imaginemos por un momento el país que viene. Un país en el que el presidente no insulta ni ve a sus adversarios. Estamos a tan solo 5 días de las elecciones. Estamos a 5 días del 28 de julio, una fecha importantísima donde se definirá el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela para los próximos 7 años de ejercicio ejecutivo, así como el futuro de Venezuela para las próximas décadas. Jorge, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te preparas para esta jornada electoral? Bueno, creo que como muchos venezolanos yo me siento con ansiedad por lo que viene, muy esperanzado, curioso con lo que va a venir. Entonces, creo que el momento de hoy es tomarlo con madurez, con calma, ir a participar, ir a votar, ir a escoger la opción de nuestra preferencia y darle una voz a eso que nosotros pensamos hacer, elegir por quien nosotros queremos que sea el futuro presidente de nuestro país. No es mentira para nadie que Venezuela ha tenido muchas elecciones en el pasado, hemos tenido muchas con abstención, muchas ideas diversas y hemos tenido también muchísima tensión alrededor de las elecciones presidenciales. Sin embargo, es un momento hoy, a escasa semana, para un momento, yo diría, histórico, que son las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que pueden marcar un antes y un después. Hay que hacer recordar a muchísima gente porque nosotros somos de memoria corta y el venezolano históricamente ha sido nosotros como venezolanos, quiero decir, hemos sido personas que hemos confiado en la democracia, hemos confiado en el poder del voto y yo creo que hoy 28 de julio tenemos que hacer valer eso. Siempre, desde que se derrocó a Marcos Pérez Jiménez del poder, nosotros hemos votado por el candidato de nuestra preferencia y siempre el porcentaje de participación ha sido muy alto, porque los venezolanos creemos en la democracia y creemos en la paz. Eso es lo que creo en estos momentos, Daniel. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, y bien que tú lo dices, que los venezolanos tenemos la memoria corta, pero no debemos olvidar que Venezuela tuvo la democracia más consolidada en toda Latinoamérica. Hablamos que fueron más de 4 décadas desde cuando cayó el perijimenismo y comenzó esa democracia en Venezuela, que fue un ejemplo precisamente de alternabilidad, de respeto por la gobernabilidad, por la alternancia de los poderes y de los partidos políticos, la diferencia de opiniones que también existían, pero todo se llevó de una manera sumamente civilizada. Y es que mientras el Cono Sur sufría la bota militar, el Perú y Bolivia también vivían muchos tiempos de inestabilidad política,
en Centroamérica era un solo grupo de guerras civiles continuamente. Venezuela era precisamente ese crisol de esperanza, de democracia, de modernidad. Venezuela incluso llevó a básicamente impulsar la democracia en nuestra región y no debemos olvidarlo. Y yo creo, al igual que tú, que dentro de nosotros, los venezolanos, está muy arraigado el principio democrático, el ejercicio del voto. Y lo podemos ver aquí en el exterior, Jorge, porque tú y yo vivimos afuera. Cada vez que viene un proceso electoral en los países que vivimos y que visitamos, vemos que existe abstencionismo, especialmente la gente joven. La gente joven no se involucra en la política y no quiere votar. Es una realidad muy difusa aquí en Europa, pero es algo que nosotros como venezolanos nos parece increíble, porque uno dice, bueno, yo lo que más uno deseaba en Venezuela era cumplir los 18 años, precisamente para estar habilitado en el registro electoral e ir a mojar el dedo en la tinta y decir, ya yo voté, yo cumplí, yo fui a ejercer mi derecho al voto. Y entonces eso, lo que yo estoy viendo ahorita es mucha emoción, mucha expectativa. Afortunadamente, yo podré ejercer el derecho al voto el próximo 28 de julio, a pesar que incluso, de los más de 4 millones y medio, hay que recordar ya un segundo, Jorge, que somos más de los 4 millones y medio de venezolanos, que somos 7 y pico fuera, pero 4 millones y medio más o menos los que deberíamos votar, y lamentablemente aproximadamente 200.000 pudieron inscribirse para votar. Bueno, yo soy uno de ellos y el 28 voy a amanecer en mi centro de votación aquí para ejercer mi derecho constitucional. No, es que incluso, Daniel, hablando de la emoción que uno sentía por cumplir 18 años y poder votar, ¿te acuerdas cuando existía voto joven en Venezuela? Yo creo que Venezuela, la juventud venezolana fue ejemplo de la voluntad, el querer de agruparnos, de organizarnos para poder votar, para poder a través del voto elegir nuestro futuro, elegir nuestros gobernantes y nuestras instituciones, el orden de nuestras instituciones, que fuimos, me atrevo a decir que de los pocos países donde juventudes se organizaron para que nosotros los jóvenes, bueno, en aquel momento los jóvenes pudiésemos votar, inscribirnos en el registro electoral para votar. E incluso cómo hemos madurado nosotros, hemos madurado como sociedad, porque, sin irnos muy lejos, fue en el 2010, 2008, 2012, cuando empezó esta fuente de inspiración, que fue Voto Joven como agrupación social, y digo como madurez juvenil, madurez y sensatez democrática, porque 30 años en la historia, en el pasado, que eso es nada en términos históricos, la juventud buscaba la solución por las armas. No solo en Venezuela, sino en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, en Centroamérica, en muchísimos países. Entonces, nosotros como venezolanos, y nosotros, esa generación del 2008, esa generación de juventudes que lideraba el movimiento estudiantil, organizó a todas las universidades, a toda la juventud para que se organizara para precisamente eso, inscribirnos en el registro electoral. Es más, yo me inscribí en el registro electoral de manera pacífica, civilizada, exactamente, de una manera pacífica, civilizada y constitucional, como es el hecho de inscribirse en el registro electoral para ejercer el derecho al voto. Y es que tú has dicho algo totalmente válido. Mientras que en Latinoamérica existían grupos disidentes de extrema izquierda, comunista y amparados por la Unión Soviética que buscaban desestabilizar la democracia latinoamericana, que también en Venezuela estos grupos se empeñaron en tratar de corroer nuestra democracia. En cambio, la juventud venezolana prevaleció todo ese tipo de influencia. La juventud venezolana asistía a votar, asistía a inscribirse, y hasta el sol de hoy vemos como los jóvenes venezolanos se inscriben y van a votar, y no solamente los jóvenes, los padres, los abuelos, todas las generaciones de venezolanos presentes hoy en día, su mayor deseo es la lucha democrática, la lucha por medio del voto de una manera totalmente civilizada, en respeto con la ley, y precisamente que se respete ese derecho constitucional y los resultados, cual sea que sea. Entonces, te voy a decir algo, Jorge. Para mí, tú naciste en el 93, yo nací en el 94. Crecimos ya en un contexto de Venezuela sumamente complicado. Y creo que no hay generación más politizada que la nuestra. Y cuando hablo de politizada, es una generación que está dedicada a entender el mundo político, quiere participar, quiere opinar, vota, sigue la escena política diariamente. Entonces, eso es algo que a mí, te voy a decir algo, la emoción de cuando con 18 años pude votar por primera vez, es una emoción que hasta el sol de hoy no se me quita.
cuando yo recuerdo lo que era ir a ese centro electoral, que yo siempre acompañé a mi papá. De pequeño, mi papá iba a votar y yo al lado de él, como niño, pues, menor de edad, lo que sea, pero yo iba al centro electoral porque quería vivir esa emoción de lo que era el votar, ¿no? Yo decía, oye, qué afortunados ustedes que pueden votar, a mí todavía me falta una pila de años. Ese era mi pensamiento cuando yo era niño en Caracas y iba a votar. Y cuando finalmente a los 18 años pude ir yo enfrente a esa máquina, escoger mi candidato para ese momento y depositar mi voto en la caja y después ir y auditar el proceso, estar allí cuando hacían el conteo de votos y todo lo demás. Oye, es una emoción que a mí no se me olvida y es una sensación que uno extraña. No, claro, claro. Y es que, fíjate, porque uno en ese momento tenía eso, la emoción de querer votar, y es que no estabas tú solo porque lo compartían millones de personas, y no solamente quienes vivían con nosotros en este momento, sino que yo recuerdo mucho en clases de historias cuando nos mostraban y uno aprendía cómo desde que la caída de Marcos Pérez Jiménez, cuánto era la participación electoral del venezolano, de nosotros como país, como sociedad. Y era altísima, alcanzaba niveles de 70, 80%, cuando el primer presidente electo, luego de la caída de Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, la gente votaba en 80%, la gente participaba en su mayoría. Entonces eso demostraba también que nosotros como venezolanos, como sociedad, teníamos alta confianza en que el voto iba a ser un reflejo de la sociedad que queríamos, porque sabíamos que las instituciones iban a funcionar acorde a lo que queríamos, que los políticos iban a trabajar en función del bien social, y poco a poco, si se quiere, tú vas entendiendo la historia o la degradación de la democracia en Venezuela a través de la participación electoral y también de la segmentación del voto. Es algo interesante de ver, porque luego, cuando iba Raúl Leoni, sucesivo, luego Caldera, luego Carlos Andrés, luego Leoni, tú ibas viendo cómo el voto poco a poco iba bajando. La participación iba bajando porque la gente se sentía desencantada, hasta niveles que vimos en el 2018, donde solamente 46% de la población, según los datos más objetivos, dice que votó en esas últimas elecciones venezolanas. 46%. Menos de la mitad de la población quiso ejercer el voto. Eso te quiere decir que, además de un discurso que llamaba a la abstención, había también una falta de cariño, de búsqueda, de confianza hacia la democracia, porque pensábamos que el voto simplemente no era sinónimo de seguridad en que se iba a traducir en un cambio. Todo esto, lo que voy es que como venezolanos hemos ido evolucionando y hemos visto cómo el voto en distintos momentos de la historia ha ido cambiando según la voluntad de nosotros. Hoy, en este momento, cuando estamos a nada, de nuevo, para el 28 de julio, yo creo que tenemos que volver a esos momentos históricos de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Caldera, cuando la institucionalidad se hacía valer, cuando la democracia jugaba un rol fundamental. Y no estoy diciendo con esto que la democracia sea sencilla, porque, de nuevo, la democracia no es para cobardes y la democracia hay que cuidarla, porque así como fácil viene, fácil se va. Entonces, lo primordial es el voto y lo segundo es construir sociedad, porque de nada vale votar, sino también trabajar activamente por el país que queremos. Nosotros hoy en la distancia estamos con mucho cariño compartiendo con usted que nos escucha desde la radio, con usted que nos está escuchando en diferido, con usted que nos está escuchando trabajando, manteniendo este espacio de comunicación para mantenernos informados a todos, opinando sobre la situación de nuestro país en política, en economía, pero haciendo un aporte a la sociedad civil para mantener la cultura de nuestro país. Y hoy, 28 de julio, y después del 28 de julio, seguiremos con ello. Bueno, y en este momento son las 11:16, en realidad van a ser como las 11:20 cuando la gente escucha este programa en la radio. Así que digamos que son las 11:20 minutos de la mañana y usted nos escucha a través de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático. Hoy estamos hablando del 28 de julio, esa cita que todos los venezolanos tenemos el próximo domingo con la democracia, con los valores democráticos que han caracterizado a la sociedad venezolana,
a Venezuela, que fue el país que tuvo la democracia más consolidada y próspera de Latinoamérica. Este 28 de julio tenemos una cita no solamente con el futuro, con los próximos 7 años, sino con el porvenir de Venezuela. Así que la invitación a todos los que nos escuchan es asistir masivamente a las urnas electorales de su centro de votación y ejerza su derecho al voto. Mira, Jorge, tú hablabas de Raúl Leoni, de Rómulo Betancourt, de Caldera 1 y así sucesivamente. La invitación a los que nos escuchan por la radio, si entran al canal de YouTube, le hemos preparado un cortometraje muy cortico sobre las distintas tomas de posesión de los presidentes de Venezuela desde que comenzó la democracia en 1958, con las elecciones que llevaron posteriormente en el 59-60 a Rómulo Betancourt al poder y así sucesivamente. Entonces, cuando yo veo ese breve material que preparamos, a mí me entra una emoción de ver, oye, qué grado de civilidad que teníamos en Venezuela, que podíamos hacer un traspaso de poder de una presidencia a otra, que eran distintos partidos políticos. Y se daba totalmente el traspaso al poder, entregaba la banda presidencial de un presidente a otro y el país continuaba en completa calma, celebrando un nuevo ciclo electoral, un nuevo ciclo presidencial y así sucesivamente. Entonces el poder se iba dando y se iba dando de manos de uno a otro y pasó de Betancourt a Leoni, de Leoni a Caldera, de Caldera a Carlos Andrés, de Carlos Andrés a Lucinchi, de Lucinchi pasamos a y así pasamos a Herrera Camping, a Leoni, y así sucesivamente. Correcto. Entonces, y así sucesivamente, no lo voy a elencar todo, pero era eso, ¿no? Ese traspaso del poder. Y eso es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los venezolanos, ¿qué es la Venezuela que nosotros queremos? Y que nosotros queremos precisamente una Venezuela donde podamos precisamente tener esa alternabilidad de poder. Y por eso les quiero anunciar que ya el día domingo, así que prepárense ustedes, el día domingo, desde afuera, estaremos al aire en distintas partes del día, a través de Radio Aragua 1010 AM, que iremos compartiendo cómo va votando la diáspora. Y es que actualmente los más de 200.000 venezolanos que van a votar en el exterior se están preparando para votar en Madrid, en Berlín, en Lima, y así en otras grandes capitales de nuestro continente y de Europa. Así que la invitación es el domingo 28 de julio, después que ustedes fueron masivamente a votar en su centro de votación. Cuando regresen a casa o vayan en el carro de vuelta, sintonicen Radio Aragua 1010 AM, que desde afuera les va a traer a ustedes las noticias de cómo va votando nuestra diáspora. El primer boletín será aquí, de Budapest, de cómo van votando los venezolanos aquí, cómo es el clima electoral acá, cómo va el proceso electoral, si va rápido, si va lento y así sucesivamente. Claro, porque es que además hay que hacer un recuento y hay que ser, yo digo que consecuentes y trabajar en lo posible para mantenernos informados, porque ya lo hemos hablado y quienes no pueden buscar en nuestros videos, hemos hablado sobre el voto de la diáspora, y cuáles son los países más organizados. Uno de ellos puede ser el español, los italianos, que tienen una alta cultura y una gran organización al momento de votar en el exterior. Pero también pasa con otras diásporas alrededor del mundo donde, lamentablemente, por distintas razones, la capacidad de votar, a pesar de ser grandes proporciones de habitantes viviendo fuera de su país, el voto normalmente no es algo común, no es algo organizado. Los gobiernos no prestan mucho apoyo para que sus ciudadanos puedan votar. Entonces, entender cómo estamos nosotros como venezolanos en el extranjero, cuáles son las ciudades donde más se está votando, cómo se está votando, cuál es la participación, como bien ha dicho Daniel. Entonces, acompáñennos, porque esto va a ser una tarea muy interesante, un trabajo que va a quedar para el futuro, de cómo estuvo el 28 de julio en el extranjero los venezolanos votando por una Venezuela distinta. Miren, yo quiero hablarles ahora a usted que me escucha manejando, usted que me escucha en la sala de su casa, usted que está en la cocina, usted que está en la oficina, usted que simplemente va y nos está escuchando a través de este espacio abierto. Este 28 de julio, ustedes van a tener un gran privilegio, que es el privilegio de poder estar en Venezuela y votar. Y al momento de ustedes dirigirse a su centro de votación, piensen en su hijo que emigró, piensen en su hermano que emigró,
Piense en sus padres de pronto que emigraron también, o sus nietos, o sus primos, o su mejor amigo, su mejor amiga, en su pareja. Piense en todos aquellos que no están en Venezuela y que no pueden ejercer el derecho al voto por X o Y motivo este domingo, y voten. Voten por ellos, voten por el candidato que ustedes quieran, pero votemos. Votemos para tener una Venezuela que finalmente se adentre en el camino a la prosperidad, del desarrollo, una Venezuela plural, donde podamos caber todo, donde no haya espacio de resentimiento ni al odio ni a la división, sino que lo que haya espacio es simplemente para que los venezolanos nos apretemos el cinturón y trabajemos parejo para poder nivelar nuestro país, sacarlo a flote y encabezar de nuevo las estadísticas del desarrollo de toda Latinoamérica, que es el lugar que nos corresponde. Siendo un país que ha dado tanto al mundo, es un país que merece mucho más. Entonces, el llamado de conciencia es que seamos demócratas, defendamos y ejerzamos precisamente esa característica que yo creo que nos define a todos los venezolanos, porque yo creo que el concepto del venezolano por sí, cuando tú le preguntas a un venezolano ¿qué cree? Si creen en la democracia, te van a decir que sí. El venezolano común yo creo que sí te va a decir, Jorge, que cree en la democracia. Y te va a decir que han votado y que tienen la intención de seguir votando. Y a pesar que las adversidades son muchas, es tu momento crucial para nuestro país. Totalmente de acuerdo. Eso va a ser un privilegio. Y de nuevo, yo también creo, porque también hay que ser objetivos. Muchos venezolanos han vivido bastantes frustraciones, bastantes sube y bajas emocionales, diría yo también. Durante todos estos años, la desconfianza al voto o la disconformidad o el escepticismo a la capacidad que podamos tener nosotros como individuos para hacer un cambio ese día, a veces se pone a prueba. Pero vaya y vote. Vaya por aquellos que no pueden votar, vaya por usted, vaya por el sentimiento de haber cumplido con su país. No deje de ir a votar. Y, de nuevo, vaya sabiendo que ha cumplido con su país y que está cumpliendo por todos aquellos que no están. Está cumpliendo por mí, está cumpliendo por muchos que no están hoy en Venezuela y que queremos de corazón ver algo distinto para el futuro. Y si usted nos escucha a través de YouTube o está por la radio, pues entra a YouTube también y dejen en los comentarios cuál fue su primera elección. ¿En qué elecciones presidenciales votó por primera vez? O si fueron alcaldías o gobernaciones. ¿Cuándo fue que usted pudo ejercer su primer derecho al voto? Dejen en los comentarios. Yo voté en tal año, los candidatos eran fulano y fulano. Obviamente no me digan quién fue el candidato, porque el voto es directo, secreto y universal, recuérdenlo siempre. Así que, y hablando de eso, es un momento de tener mucha, pero mucha conciencia, ahora que hablamos del voto directo, secreto y universal. Hay muchas noticias falsas que están por allí, esa famosa fake news en cuanto a qué pasa con los votos. Señores, a palabras necias, oídos sordos. Usted vaya y ejerza su derecho constitucional al voto, que el voto es directo, secreto y universal. Así es como lo tienen que pensar, así es como ha sido en Venezuela, y esa es la manera que no tenga miedo a ejercer su derecho al voto. Vaya, exprese su derecho al voto, deposítelo en la caja, y bueno, recuerden que el proceso de auditoría, de conteo, es un derecho, uno puede asistir allí. Así que si su intención es ver qué pasa con los votos, pues acercarse, porque así lo dice la normativa electoral. No estamos diciendo nada que no esté fuera de la normativa electoral, al contrario. Una vez que inician los conteos, que están decretados por la Oficina Central del CNE, usted va a poder asistir a su centro de votación y estar allí para presenciar usted mismo el conteo de su mesa, si así usted lo prefiera, respetando siempre a los operativos, a los funcionarios, porque hay que respetar, ante que todo, simplemente usted va a auditar. Y bueno, en este momento son las 11:30 de la mañana y usted nos escucha, sí, a través de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático. Y es que en este momento, hoy, estamos hablando sobre los próximos comicios electorales del 28 de julio. Venezuela se acerca de nuevo a una fecha crucial. Una fecha crucial porque ahora no se van a definir únicamente los siguientes 7 años, sino que se van a definir las décadas que vendrán, el porvenir de Venezuela. Ahora está en juego muchísimo, está en juego el futuro de nuestro país y por eso es importante que acudamos este domingo a ejercer el derecho al voto, que es un derecho constitucional, y votemos por el candidato de nuestra preferencia. Usted vote porque usted quiera, por quien les da a usted más nota, vaya y vote, pero vote, que es importante. Hay que luchar contra el abstencionismo.
Hay que defender nuestra democracia y la democracia se defiende con los votos. Pero ahora voy a rescatar algo que decía Jorge. Es verdad, la democracia no termina con el simple hecho que fui, voté, deposité mi papeleta en la caja electoral. Es decir, no, la democracia es un derecho, es un régimen político que merece que lo cuidemos siempre, cada día del año. Porque, como decía Jorge, la democracia no era para cobardes, citando a unos programas anteriores que hemos tenido nosotros. La democracia no es perfecta, pero es perfectible. Pero así como es perfectible, también sufre mucho la corrosión del tiempo, de cómo los modelos a veces se tergiversan, cómo a veces los modelos sufren cierto tipo de modificaciones que en lugar de hacerlos perfectibles, más bien lo hacen totalmente lo contrario. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos, y aquí hablo ya el término como ciudadano, como persona que tiene derechos y ejerce sus derechos y sus deberes, vigilemos nuestra democracia, cuidemos nuestra democracia, porque la democracia no es solamente una tarea de las instituciones, no es simplemente que existe una separación de poderes allí en las oficinas centrales que puede tener una capital y un gobierno, sino que la democracia comienza por ser ejercida por la misma población, por los ciudadanos de a pie, por aquellos que votan, por aquellos que están pendientes, que leen noticias, que cuidan su libertad de expresión, que cuidan sus derechos y que saben muy bien que tienen deberes también, que tienen deberes y compromisos con el país y con la patria. Así que la democracia no es solamente algo de partidos políticos, no es solamente algo de ministros y ejecutivos y poderes, sino que la democracia es algo que nos atañe a cada uno de los ciudadanos que portamos un número cédula. Claro, y es que además, Daniel, uno lo dice fácil, ¿no? Pero es que muchos medios de comunicación, muchos periódicos con tiraje mundial lo dicen clarito. La situación es de alta tensión hoy en día en Venezuela. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de France 24, canal de noticias muy conocido en Francia. Guerra de encuestas, tensión e incertidumbre marcan el ambiente electoral en Venezuela. Hoy en día no es mentira para nadie que, dependiendo de la encuesta y de a quién favorezca, el ganador puede ser o el señor Edmundo González o el presidente Nicolás Maduro. Pero si nos vamos luego, entendemos que muchas de las encuestadoras con mayor data y mayor confianza, como lo puede ser el Centro de Estudios Políticos de la UCAP, da en cualquiera de los escenarios donde su última fecha de análisis fue el 17 de julio, una ventaja, una diferencia de entre 20 y 34% a favor del candidato Edmundo González. Entonces, esto es una realidad y que hay que entender que, a pesar de todo, puede significar tensión, significa cambio, significa que cómo va a ocurrir ese cambio de rumbo, porque también es cierto que, Daniel, desde 1999 no hemos visto un cambio de banda presidencial entre presidentes de distintos partidos políticos, como lo hemos visto entre Carlos Andrés y Luis Herrera, como lo vimos también con Rafael Caldera y Carlos Andrés en el pasado. Entonces, hacía mucho tiempo que no hemos visto esto y que la corta historia de la democracia venezolana, la democracia civil, llevamos tiempo que no la vemos. No la vemos en el sentido de que no hay esa alternancia de poder, no hemos visto esa capacidad de los actores políticos para interactuar de manera civilizada en las instituciones de poder. Yo concuerdo contigo, Jorge. Si este 28 de julio la verdadera soberanía, el soberano es el pueblo venezolano, ese es el verdadero y único soberano en nuestro país. Si la expresión del soberano es que se quiere un cambio, ojalá y el cambio o sea, si la voluntad de la mayoría de los venezolanos precisamente que cambiemos por un periodo, que cambiemos, que hagamos algo diferente por un periodo de tiempo, eso no significa el fin de absolutamente nada, es simplemente el comienzo de una nueva etapa, porque es la alternancia, es la alternabilidad la cual le da enriquecimiento a los países, cuando las ideas fluyen, cuando vienen nuevas perspectivas, cuando vienen cambios en ciertos modelos, porque es que de lo contrario todo se estanca, nada progresa, nada cambia. Incluso y esto pasa incluso en otros países, cuando hay ciertos partidos o actores políticos que engloban el poder por X cantidad de décadas, pasa que, bueno, no llegan los cambios, no permean los cambios, porque simplemente cuando se existe una hegemonía, ¿para qué la gente se ve necesidad de cambiar algo? Si hay una hegemonía que lo controla y lo maneja todo. Entonces,
Yo aquí le digo a los venezolanos, ustedes voten y voten por el candidato de su preferencia y ya está. Ustedes vayan con su conciencia y que sea su conciencia la que vaya a votar y que ustedes se sientan satisfechos con la elección que vayan a hacer, pensando siempre en el futuro de Venezuela. Porque lo que tenemos que pensar el día de hoy es que no vamos a definir la Venezuela de pasado mañana y la del mes que viene. Estamos definiendo la Venezuela de los hijos de ustedes, de los nietos pequeños que están apenas en preescolar o de aquellos que están por venir. Esa es la Venezuela que estamos precisamente por manejar, por querer cambiar. Y el mensaje es para todos, porque es que somos todos venezolanos. Para mí no hay diferencia de tinte político. Todos tenemos una cédula de identidad y yo creo que quien ejerza una función pública está al servicio del pueblo, ¿no? Porque esa es la idea del funcionario público, esa es la idea del servidor público, esa es la idea de quien sea que detente un poder, bien sea ejecutivo, municipal, estatal, así sucesivamente, estar al servicio del país y administrar los recursos de la mejor manera. Y yo espero que este 28 de julio, cual sea que sea el resultado, se respete de una manera civilizada y si viene el cambio, que se haga de una manera civilizada porque el país lo merece. Aquí la única prioridad que existe es Venezuela. La prioridad no es de un grupo, no es de un político, no es de un partido. La prioridad son de los más de 30 millones de venezolanos que están, de aquellos que se fueron y de aquellos que siguen el país. La prioridad aquí son los jubilados. La prioridad aquí son los niños que van al colegio. La prioridad aquí son los jóvenes que quieren trabajar en su país y educarse. La prioridad aquí son los maestros que todos los días dan lo mejor de sí yéndose a trabajar. La prioridad aquí son nuestros policías que todos los días están custodiando la calle y trabajando bajo el sol inclemente para traer seguridad y arriesgando su vida precisamente para servir y proteger. La prioridad aquí también son nuestras Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y todos los que comprenden, porque al fin y al cabo todos somos venezolanos y la prioridad es nuestro bienestar como país. Entonces, yo creo que es momento que el país dejemos el discurso de que quién es de este un bando, aquel es del otro, y aquel trabaja para tal, y aquel otro trabaja para acá. Eso no es relevante ahora. Lo que es relevante y lo que tenemos que buscar y aspirar nosotros venezolanos es esa Venezuela de desarrollo, de progreso, donde podamos estar todos tranquilamente y dejar al lado cualquier tipo de separación. Jorge, hemos hablado muchísimo sobre este tema y nada, mi invitación es que todos los venezolanos acudan a las urnas electorales, voten, porque aquí no le estamos condicionando a ustedes para nada. Vote por el candidato que usted quiera. Hay una pila de candidatos inscritos en esa plancha, en esa boleta electoral. Escoja el que mejor represente sus ideales, el que sea más afín a usted, pero recuerde que la prioridad aquí somos todos los venezolanos y eso engloba el futuro de nuestro país. Así es, yo creo que hoy, Daniel, es un programa corto, preciso, porque queremos darle el protagonismo a lo que va a venir el domingo. Recordarles a todos que de nuevo voten por su familia, por todo lo que ha dicho ya Daniel, por todo lo que ustedes ya saben y cumplir con nuestro país, cumplir con nuestras familias. Nada más. Así que la invitación de nuevo es vernos todos el domingo como sociedad civilizada en nuestros centros electorales. Así es, entonces la invitación también es que nos sintonicen a través de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Voz Simpático, el próximo domingo 28 de julio, que les traeremos a ustedes las noticias de cómo va votando la diáspora venezolana, cómo se vota en Madrid, cómo se vota en Barcelona, cómo se vota en Lima, cómo se vota en Santiago de Chile y cómo se vota en distintas ciudades de nuestro globo terráqueo. Y para despedirnos el día de hoy, agradeciendo su sintonía.